Bueno, eh, vamos a programar el método del trapecio para calcular integrales. La ventaja con respecto a las sumas de Riemann que habíamos programado es que con el método del trapecio, en un menor número de pasos, llegamos a una mejor aproximación de la integral. Este no es el único método numérico para calcular integrales, es solamente uno de todos los posibles. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar una función. Tenemos la gráfica de la función y igual a f de x sobre un cierto intervalo AB. Regularmente primero se define el intervalo y luego las particiones, nada más que lo estoy haciendo de esta manera para que las particiones queden bien graficadas. Entonces, queremos calcular el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X. Y en este caso vamos a tomar una partición de tamaño, es el intervalo AB se divide en 1, 2, 3, 4, en 5 partes. Entonces vamos a considerar una partición de tamaño 5. N es igual a 5. Y cuando considerábamos las sumas de Riemann, lo que hacíamos era aproximar el área de la región em, como la suma de áreas de rectángulos en donde la base es el tamaño de cada subintervalo en la partición y la altura era la imagen de la función en cualquier punto intermedio del subintervalo. En general, ya cuando más bien en particular, cuando hicimos el programa, comparábamos las áreas obtenidas tomando la altura como la imagen en el extremo izquierdo de cada subintervalo y después hacíamos el mismo procedimiento con la imagen en el extremo derecho y hasta que los resultados obtenidos con esos dos cálculos estaban dentro de cierta tolerancia, concluíamos que esa era una buena aproximación a la integral. Noten ustedes que si en vez de aproximar como lo hacíamos antes, ahora tomamos un trapecio, ¿verdad? Aquí, más bien un trapezoide, que estaría eh, aquí graficado. Entonces, recordemos cómo se calcula el área de una figura geométrica como esta. Entonces, esta es la base mayor, la base menor y la altura, ¿verdad? Entonces, el área de ese trapezoide es base mayor más base menor
por altura entre 2. Es entre 2 porque recuerden que si tomamos este trapezoide, déjenme completarlo con otro color en gris, a ver, son 3 cuadros. 1, 2, 3. La figura que está en gris es congruente con la figura que está en azul, nada más que esta tiene 2 veces el área que la que queremos calcular. Juntando las dos figuras geométricas, los dos trapezoides, tendríamos un rectángulo de base B mayúscula más B minúscula y de altura H. Entonces, el área de ese rectángulo es 2 veces el área del trapezoide. De ahí se justifica esta fórmula. En este caso, pensándolo en términos de funciones, vamos a primero a definir los puntos en la partición, ¿verdad? Tendríamos el intervalo de B a A se divide entre 5 y entonces esta es la longitud de cada subintervalo. Vamos a llamarle a X sub 0, entonces X1, X2, X3. Bueno, ¿saben qué? Voy a cambiar los subíndices porque vamos a programar esto en MATLAB y recuerden que los subíndices no empiezan en 0, siempre empiezan en 1. Entonces le voy a llamar X1, X2, X3, X4, X5 y en este caso a B le voy a llamar X6. X1 es igual a X2 es igual a A más la longitud del intervalo. X3 es igual a A y a partir de A sumo 2 veces la longitud del intervalo, más 2 veces B menos A entre 5. En general, si tuviéramos una partición, para una partición de tamaño n, tendríamos que xk es igual a A más, noten que aquí este número es 1 menos que el subíndice, entonces sería K menos 1 por B menos A entre N. Y el área, entonces el área de cada trapezoide sería dependiendo de cómo es la función, por ejemplo, en este caso que estamos ilustrando, la imagen en A haría el papel de la base menor. La imagen en X2 haría el papel de la base mayor. Pero para el siguiente trapezoide, que se define en el siguiente subintervalo, sería
la f en x2 sería la base mayor y f en x3 sería la base menor. No importa si las imágenes en los extremos es la base mayor o la base menor, de todos modos, esas imágenes las vamos a sumar y luego a multiplicar por la longitud del subintervalo y dividir entre 2. Y en el caso de que las imágenes fueran iguales, estaríamos aproximando por un rectángulo. Entonces, el área que queremos calcular en este caso, que es una aproximación a la integral, sería el área, la integral de a b de f de x dx, la aproximaríamos por la suma desde que y es igual a 1 hasta n. Enseguida vemos si es hasta n o hasta n más 1 o n menos 1. D es la altura del trapezoide, en este caso es la longitud del intervalo, entonces es b menos a entre n por la función evaluada en xy más la función evaluada en xy más 1 entre 2. Déjenme ponerla aquí así. Entre 2. Si desarrollamos esta suma, bueno, notamos que el factor b menos a entre 2n no depende del subíndice, entonces podemos sacarlo de la suma b menos a entre 2n y si desarrollamos la suma tendríamos f en x1 más f en x2. Esto sería para i igual a 1 y luego si i es igual a 2, déjenme ir sombreando, 1 sí y 1 no. Si ahora i es igual a 2, tendríamos f en x2 más f en x3. Si ahora i es igual a 3, tendríamos f en x3 más f en x4 y así continuamos. De tal modo que el último término sería, si i es igual a n, tendríamos x sub n más f en xn más 1. Que sí está bien definido porque empezamos a contar en 1 y no en 0, ¿verdad? Si hubiéramos empezado en 0, entonces tendríamos que llegar hasta n más 1 para incluir el último, para que el extremo derecho del último subintervalo coincidiera con b. Podemos simplificar y tendríamos b menos a entre 2n y lo que notamos es que excepto f en x1 y f en xn más 1, todos los demás términos se repiten 2 veces. Entonces podemos escribir esto como f en x1 más f en xn más 1 más 2 veces f en x2, f en x3, etcétera,
F en xn. 2 veces, ¿verdad? Aquí me faltó el 2. Y bueno, podremos incluso simplificar aquí este 2 con este 2 y tendríamos B menos A entre 2n por F en x1 más F en xn más 1 más B menos A entre n para factorizar esos 2 por la suma desde que i es igual a 2 hasta n, hasta f de 2 a n de f en xi. En MATLAB, con el porcentaje, se escriben los comentarios. Entonces, este programa calcula una aproximación. Sin acentos lo voy a escribir. Este programa calcula una aproximación a una integral definida en un intervalo cerrado de A a B de la función y igual a f de x con una partición uniforme, considerando de tamaño n. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir la partición en ese subintervalo. Pero claro, antes tenemos que considerar A igual a un valor dado. Por ejemplo, para empezar con este ejemplo, vamos a calcular una aproximación a la integral de seno de x en el intervalo de 0 a pi. Entonces, A lo tomamos como 0, B la definimos como pi, X, para definir la partición, bueno, antes tengo que considerar, vamos a llamarle delta al incremento, está definido como B menos A entre N, y N no lo he definido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a definir también N. Vamos a empezar con una partición igual a 10. Y entonces X es un arreglo definido de A a B con un paso de tamaño delta. Ahí está. Voy a correr esta parte nada más para que vean ustedes que el arreglo X va a ir de 0 a pi y va a tener
9 puntos intermedios, ¿verdad? Los otros 2 puntos son A y B. Entonces ahí está. Tenemos A es igual a 0, B es igual a pi, bueno, en este caso una aproximación a pi, N es igual a 10, el delta es B menos A entre N, y X es un arreglo que va de 0 a pi y tiene 11 entradas, justo como lo habíamos previsto. Cuando ya no sea necesario verificar que los cálculos se están haciendo correctamente, podemos poner punto y coma al final de cada renglón para que no se desplieguen justamente todas estas cantidades. Por ejemplo, ahora si corro el programa, porque lo volví a hacer. X. Ya tenemos los extremos del intervalo, el tamaño de la partición y los puntos de la partición. Ahora necesitamos programar justamente esta parte. Y vamos a empezar primero con definir la función. Para este ejemplo, la función es f de x igual a seno de x. Entonces, vamos a llamarle f a la función seno evaluada en x. X es un arreglo. Lo que va a hacer esta función al definirla de esta manera es evaluar cada uno de los puntos de este arreglo, evaluar seno en cada uno de esos valores. Vamos a ver justamente que si corro ahora el programa, f sería, si el primer valor de x es 0, entonces f en 0 es 0. Sabemos que b en este caso es pi, seno en pi también es 0, y los puntos intermedios tienen valores que están en el rango de 0 a 1 en pi medios, que es el punto intermedio de estos valores, sería f en x6, en la entrada 6, ¿verdad? Tenemos que seno en pi medios es 1. Ahora, esa A sería el equivalente a esta parte solamente. Ahora, voy a empezar un ciclo que empiece en i igual a 2, que termine en n, y a lo que tenía anteriormente le voy a ir sumando cada uno de estos términos. A va a ser igual a lo que se tenía más delta, que multiplica a la función evaluada en la casilla i. Entonces, para una partición n igual a 2, el área comprendida entre seno de x
y el eje X en el intervalo de 0 a pi sería aproximadamente de 1.9835. La respuesta exacta es 2. Entonces, eso quizás podemos lograr una mayor precisión aumentando el tamaño de la partición. Si n es igual a 100, bueno, ya mejoramos mucho, es 1.999.8, que ya prácticamente es el 2.